Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra semana más donde estaremos dialogando sobre un nuevo trimestre aquí viendo en el viaje con Jesús a la tierra prometida. Gracias por acompañarnos a personas vemos que tenemos en México, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos que nos están siguiendo. Gracias por estar sintonizando. Les invitamos a que se suscriban para que tengan las nuevas señales que se van a ir, nuevas programaciones que se van a ir subiendo semanalmente. Y Pastor, bienvenido. Gracias, gracias. Y particularmente en el contexto de un nuevo trimestre, ahora con el título La misión, buscar y salvar lo que se ha perdido. Así que Gracias. les animamos a acompañarnos a lo largo de este viaje que habremos de tener durante los próximos sábados, durante los próximos lecciones de escuela sabática en las que juntos vamos compartiendo, dando ideas y cómo poder abordar estos temas el sábado al momento de dialogar con nuestra clase. Así que, Miguel, hagámoslo con una oración y pidamos la dirección de Dios. Claro. Bondadoso Señor, muchas gracias por nuevamente darnos la oportunidad de considerar este tema que es de gran importancia y relevancia para nuestra iglesia, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Y por eso rogamos que, por favor, tu presencia esté con nosotros y nos conduzca al momento de reflexionar sobre estos aspectos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. 4 puntos en menos de 30 minutos. Los que nos han visto previamente saben la dinámica, los que no, les recordamos, esto no es un repaso de la lección, es más que nada compartiendo diferentes ideas que pueden utilizar ustedes al momento de enseñar la lección o de aportar en el momento de que ustedes estén dialogando esta lección con sus clases. Así que vamos con la primera. La primera lleva como título ¿Dónde estás? Es un tema que el autor va llevando durante la semana, no solamente en el primer día, sino que es su eje central, me parecía, en esta primera lección. Entonces, ponemos esta parte, ¿dónde estás? ¿Y de dónde sale dónde estás? Bueno, de una forma interesante, si la pregunta va relacionada con la lección, como bien lo dices, abarca desde el domingo y concluye de una forma muy adecuada, incluso el viernes mismo, pero desde luego está hablándonos de un evento histórico, del evento histórico que nosotros conocemos como la caída de Adán y Eva. De Ujú. hecho, estas son las primeras palabras registradas después de la caída, expresadas por Dios. Y de una forma que me parece muy adecuado, no es una manera de castigo, no es a forma de reproche, es una forma de hacer reflexionar, es decir, es de llamar la atención, Miguel, que no aparece la primera intervención divina como una afirmación, sino como una pregunta, no porque esté buscando nueva información, sino porque desea que el hombre reflexione sobre su acción y Ujú. responda a esa expresión divina. Y me llama especialmente la atención porque, bien dices, la respuesta de Dios a saber que habían pecado pudo ser de muchas diferentes maneras. Pudo haber sido un regaño, pudo haber dicho mal por haber desobedecido, quién los mandó, y pudo haber sido diferente, pero es un llamado a reflexión, y esto nos muestra es el carácter amoroso de Dios, que no solamente le da esta oportunidad a Adán y Eva para que lo digan, sino también se lo dio a Lucifer en su momento cuando estaba en el cielo, estaba dando una oportunidad para reflexionar. No es un Dios que va primero con el castigo, sino que busca que uno pueda pensar en los errores que cometió y entonces aprender esas lecciones. Entonces, ¿dónde estás? Es un llamado para Adán y Eva, y ahora para nosotros, para poder ver, ¿dónde es que te encuentras ahora? ¿Dónde es que estás? ¿Estás verdaderamente donde tienes que estar o están tus acciones en otro lugar que no tienen que estar? Claro, esta pregunta, Miguel, desde luego también hace un énfasis muy interesante en lo que es la búsqueda. Y cuando hablamos precisamente en el contexto del tema de este trimestre que tiene que ver con la misión, está relacionado con ese anhelo divino de buscar y salvar lo que se ha perdido. Por lo tanto, ¿dónde estás? Nos ayuda no únicamente a saber dónde nos encontramos, sino también es una continua reflexión de, ok, me encuentro en este momento en este lugar, pero ¿y dónde está el que debiera estar a mi lado? Así que tiene
tiene una connotación de ubicación, búsqueda y ubicación. Y en el contexto de la misión, el identificar dónde puedo yo ir detrás del que se ha extraviado, del que ha tropezado, es sumamente importante. Hay ocasiones en que se nos pierde algo en la casa y la típica pregunta es, ¿quién agarró esto? Es normal. ¿Dónde están las llaves? Pocas veces cuando alguien de la familia se equivoca, la pregunta es, ¿dónde estás? No es un tipo de abordaje inicial, pero es así como Dios lo hace y transmite algo de su carácter de una forma muy interesante, Miguel, porque Dios es omnisapiente, es decir, Él conoce todas las cosas. Y como el Dios que conoce todas las cosas, preguntar dónde estás no tiene que ver con que no sepa dónde está el hombre, no tiene que ver con buscar una información que él desconozca, sino que tiene que ver más bien con una invitación para que nosotros podamos ubicarnos en cómo estamos en nuestra relación hacia él. Y aquí es un punto de partida muy importante a lo largo del trimestre que nos permite ubicarnos. Ok, tú como maestro de escuela sabática, ¿dónde estás? Tú como miembro de iglesia, ¿dónde estás? Tú como hijo de Dios en tu vida espiritual, ¿dónde estás? Y me parece que estas dos palabras en nuestro idioma, ¿dónde estás? Nos dan para mucho margen y reflexión en este proceso. Claro, es un llamado a antes de ser de reconciliación o confrontación, es un llamado para reflexión. Y esto es algo que puede ser una buena pregunta, como mencionas, hacer en nuestras clases, o hacer entre nosotros, o hacernos a nosotros mismos para ver en este inicio de trimestre dónde es que estoy, dónde estoy parado, dónde están mis acciones, dónde es que quiero llegar. No porque Dios no sepa, sino porque yo necesito reflexionarlo. Porque si yo lo Claro. hago por mi propia cuenta, entonces voy a terminar en un lugar muy diferente, pero necesitamos que Dios como guía nos pueda llevar para entonces. Y Y es por es, eso que ajá, sí. perdón, Miguel, una No, no. idea muy pertinente que quizá pudiésemos realizar en nuestra clase es invitarles a que tomen su lección de escuela sabática y en el párrafo o en el espacio que hay en la parte de abajo, ellos puedan describir individualmente cada integrante de la clase su condición personal al inicio del trimestre. ¿Dónde estoy? Actualmente no le estoy compartiendo a ninguna persona, lo estoy compartiendo a dos personas. Mi vida espiritual del 0 al 100, bueno, yo la ubico en un 80 y tener esa oportunidad de un minuto, minuto y medio para que el miembro de la clase pueda anotar dónde está en su relación con Dios, va a ser un punto de partida, me parece muy adecuado para luego revisarlo al final del trimestre y saber dónde estábamos y ahora dónde estamos. Perfecto momento para reflexionar. Muchísimas gracias. Y con esto vamos con el segundo punto que vemos. Okey, pero Dios pregunta: "¿Dónde estás?". Y no lo hace para dejarte allí, sino que busca estar con nosotros. Y es aquí en el segundo punto, Dios con nosotros. Y vemos a lo largo de la historia en la Biblia cómo es de que Dios busca estar presente con su pueblo una y otra vez, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos la parte en el desierto, cómo es que Dios iba con ellos, Dios los cuidaba, Dios los protegía. Esto es una cosa que estoy enseñando ahora para los niños de tercero de primaria, que están muchos por primera vez aprendiendo de esto y se ponían y preguntaban: "Pastor, ¿por qué el pueblo de Israel se quejaba tanto si Dios estaba con ellos?". Y hemos aprendido que no les faltaba ni calzado, no les faltaba, comida, tenían maná del cielo. Dios, decían ellos, su mente decía: "Dios les da comida del cielo", y se quejaban todavía más. Y esta parte me causaba gracia, porque en la mente de un niño de tercero de primaria, no cabía cómo es de que el pueblo de Israel se podía quejar y apartarse de él cuando Dios estaba buscando estar con ellos. Dios hoy en día todavía busca estar con nosotros y muchas veces nosotros estamos con ese quejar, con ese decir: es que no está como antes, es que en mi tiempo era así y ahora ya no es lo mismo, es que si estos muchachos supieran hoy cómo es, no estarían adorando de la manera que". Y muchas cosas que pensamos y decimos, aun cuando Dios está tratando de estar con nosotros. Y Miguel, bien lo dices, el énfasis y mensaje continuo de la Biblia es ese anhelo de estar con su pueblo. Lo vemos al inicio de la creación. No solamente es un Dios que crea y que deja como una maquinaria actuando en automático o en un piloto automático, sino que interactúa con su creación. Podemos ver
cómo Elena de White describe en Patriarcas y Profetas la forma en que Cristo interactuaba con los seres creados. Podemos observar cómo tras la caída de Satanás y sus ángeles, la interacción de Dios continúa. En la creación, el Señor acercándose al huerto de Edén, durante el peregrinaje en el desierto, manifestándose a través de la Shequina, y esta es una constante. Vaya, aún por causa del pecado, hacía manifestar su presencia de forma especial para no destruir a su pueblo, porque por causa del pecado una manifestación explícita de parte de Dios acabaría con nosotros. De hecho, así le dijo a Moisés: te voy a esconder aquí detrás de esta peña para que no me veas, porque el hombre que me viera ciertamente morirá. Entonces, este anhelo de estar de Dios con nosotros, aún por las circunstancias del pecado, eso no ha sido un pretexto divino para no interactuar con su criatura. Y este mensaje continuo de la Biblia lo vemos, vaya, hasta en Lucas capítulo 15, cuando nos habla del hijo pródigo, ese padre anhelante, deseando que su hijo regrese, deseando que su hijo vuelva, y cuando vuelve hace fiesta y hace fiesta con sus criados y con todos los demás. Y la forma en que avanza la historia y concluye con el Señor viniendo en las nubes del cielo, que es uno de los puntos que abordaremos un poquito más adelante, es una constante pues de la Escritura. Dios con nosotros nos recuerda incluso el nombre de Jesús. Cuando el nacimiento del Señor se estaba dando, dijo: y pondrá su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en este trimestre, Miguel, qué mayor promesa que saber que Dios va con nosotros, guarda de nosotros y nos acompaña sin importar la circunstancia tan complicada por la que estemos atravesando. Y eso es un sentimiento que da seguridad. Ese hecho da seguridad, el saber de que Dios está con nosotros, porque la vida no es fácil, hay muchísimas cosas que pasan y cada quien tiene problemas y dificultades diferentes, pero si sabemos que Dios está con nosotros, es diferente. Y lo podemos ver en la lección, nos da el ejemplo de la historia de José, de cómo es de que dificultad tras dificultad, problema tras problema, el Señor estaba con él. Y eso lo vemos en Génesis 39, cómo es de que el Señor estaba con José, sea cuando fue capturado, sea cuando estaba siendo probado con la esposa con la esposa de Potifar, sea cuando estaba en la cárcel, cuando estaba como segundo al mando. En cada momento diferente, etapa diferente de la vida de José, Dios estaba con él. Y de la misma manera podemos reflexionar a nosotros, ¿cómo he visto la presencia de Dios en mi vida últimamente? Porque con la vida de José no fue nada más al principio, ya después la tomó por sentado. Tuvo un encuentro inicial y entonces lo siguió el resto de su vida. No, José continuó con una relación constante para estar con el Señor. ¿Nosotros cómo estamos? Fue después de que nuestro bautismo terminó y ya sentimos de que estaba listo y podía escuchar lo que las demás personas me dijeran y entonces quedar listo. Es importante nosotros ponernos a reflexionar y tenerlo presente, porque hasta que no pensemos en ello, no puede haber un cambio en ese lugar, porque entonces no estamos siendo conscientes y la palabra propósito, no estamos haciéndolo a propósito en nuestras vidas. Claro, no estamos haciéndolo de manera intencional. Esa es la palabra que Y estaba buscando. esta parte del lunes, Miguel, que se une del lunes y martes en la lección de escuela sabática, que está bajo el título El Dios que anhela estar con nosotros, me parece que concluye con una pregunta que es muy, muy adecuada como aplicación para nuestra clase en el repaso del sábado. Ahí dice al final: ¿cómo experimentas la presencia de Dios en tu vida? Es decir, ¿cómo puedes describir y de qué forma tú podrías decir: Dios ha estado conmigo de y tal cual y tal manera? Creo que al escucharnos entre la clase es una forma de aplicar muy bien y ese testimonio, sabes que muchas veces cuando llegamos a la parte del culto divino, que es esa parte de adoración corporativa, ya no hay tanta oportunidad para la participación grupal, pero la escuela sabática es el momento ideal para eso y dejar que cada uno comparta su testimonio personal de cómo está experimentando esta frase: Dios con nosotros, Dios conmigo, ha sido así, así, se ha manifestado de esta y tal forma, y eso nos transmite unos a otros
esa esperanza tan importante y esa certeza de que el Señor nos acompaña. Y esto nos lleva al tercer punto. Dios con nosotros. Sí está con nosotros, pero también viene por nosotros. Y aquí la versión clara es decir, bueno, la segunda venida de Cristo viene por nosotros, viene para redimir, viene para salvar lo que se había perdido. Y hay parábolas que explican eso de la moneda perdida, la oveja perdida, como es de que vas a venir y rescatar eso que se había perdido. Pero hay que esperar entonces hasta que la segunda venida para entonces verdaderamente tener ese encuentro con Dios, para esperar de que Él venga por mí y me rescate de mi situación. Tengo que esperar hasta que vengan las nubes de los cielos y para entonces arrepentirme y decir: "Señor, creo en ti". ¿Cómo es que podemos hacer esto presente para nosotros hoy? Es muy, muy adecuada la pregunta, Miguel, y esto me recuerda lo que dice la primera epístola de San Juan, capítulo 5, versículo 12. San Juan dice en esta epístola: el que tiene al Hijo tiene la vida. Sabes que el que podamos experimentar la presencia de Dios con nosotros no es algo que vamos a experimentar en un futuro y que no se puede experimentar ahora. Los especialistas, los teólogos dicen que hay en las escrituras una tensión entre el ya, pero todavía no. Ujú, Es decir, yo ya tengo al Hijo, yo ya tengo la vida, pero todavía no la estoy experimentando en su plenitud por causa de la presencia del pecado. ujú. Dios me ha dado la certeza de su venida, Dios está creando moradas para mí, pero todavía no logro poder palpar la plenitud de lo que esto será por causa de la presencia del pecado. Sin embargo, eso no quita el que ya pueda yo comenzar a vivir de esa forma. De hecho, San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, dice, el que en él cree. Y este es una forma de expresar que es una realidad que puedo comenzar a experimentar desde hoy y saber que esta interacción con Dios que puedo tener el día de hoy tendrá una experiencia aún más plena hacia el futuro, pero con la seguridad, con la certeza de que Él estará conmigo y vendrá por mí. Y esto me llama la atención porque justamente hoy estaba leyendo el testimonio de una maestra de aquí que le pidieron dar la lección de escuela sabática para un grupo de muchachos que vienen de China, y porque ella habla Putonghua le llaman, o mandarín. Aquí no les gusta el término mandarín, pero es el idioma que habla. Entonces le dijeron: "Por favor, comparte la lección de escuela sabática para ellos, para niños, que es la primera vez que empiezan a hablar de esto", ¿no? Entonces, al principio estaba dudosa, pero luego comparte que se dio cuenta que al momento de estudiar para esas lecciones es lo más que se ha preparado estudiando la palabra de Dios desde que se bautizó. El último momento que tuvo eso fue cuando tenía los estudios bíblicos para bautizarse, pero ese momento fue el que le tomó preguntarse a sí misma, el no tener que aceptar simplemente por lo que otros decían, sino ella misma investigar, ver, observar, y fue donde dijo: "Aquí he experimentado ahora sí lo que significa tener a Cristo en el corazón, lo que significa compartirlo con otros". Y porque si estamos hablando del asunto de misión y este trimestre va a ser la misión de Dios, nuestra misión también, entonces necesitamos tener esa relación con Cristo, buscándolo y aceptando esos llamados que hace por nosotros, esas veces que nos llama de la vida tranquila que puede ser que tengamos y nos pone afuera de nuestra zona de confort para entonces poder participar, compartir y decir, porque es ahí cuando podemos tener ese ya, pero todavía no, y verdaderamente experimentar parte de esa plenitud con Cristo que nos da una probadita de lo que hay por venir. Claro, el pasaje citado durante la semana es el de San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Creéis en Dios, creed también en mí y vendré otra vez, lo dice. Ahora, esta espera no es una expectativa pasiva, no es una espera en inactividad. Más bien, así como tú compartes la experiencia de esta maestra, la invitación de Dios es que actuemos mientras esperamos. Y es que la espera es acción. Por ejemplo, todos hemos tenido en algún momento la visita de algún familiar a quien esperamos mucho.
Cuando mis papás van a venir a casa, bueno, hacemos toda una serie de preparativos porque van a venir los papás. Cuando vamos a tener determinada visita, oye, recorta el jardín, pinta las paredes, si es posible, tapiza hasta los muebles de la casa para tener todo preparado para la llegada. Es decir, no es una espera nada más de sentarte en el sofá y mirando el reloj y, oye, sigo esperando, faltan 10 días, pues aquí sigo esperando, tráiganme de comer porque estoy esperando, no me puedo mover. No, es una espera activa, y el hecho de que Dios venga por nosotros, Miguel, no es una invitación a la inactividad, sino más bien a estar completamente involucrados en este proceso, y eso nos habrá de conectar muy bien el puente con el punto 4, del cual hablaremos al final. ¿Cuál es el desafío? Normalmente tenemos una aplicación, pero esta lección este trimestre va a ser un poco diferente, porque el autor dice que va a mencionar un desafío cada semana con el que vamos a tratar de terminar. Y el desafío de esta semana es relacionado con la oración. Ya sabiendo que tenemos un Dios que pregunta, ¿dónde estás? Antes de acusar, busca que reflexionemos. Un Dios que está con nosotros y que viene por nosotros. Está en nuestra parte el aceptar ese Dios y, por segundo, el orar por otros. Aquí está mi parte de esperar activamente, y me gustaría que pudieras leer ahí en las partes del desafío del día jueves. Hay dos desafíos que hay. Claro, el primero dice, justamente tú lo señalaste relacionado con oración: ora todos los días de la semana que viene para que Dios abra tu corazón a fin de ser parte de su misión. Y yo creo que es un desafío completamente válido. Nosotros, como maestros de escuela sabática, podemos mandar un mensaje recordatorio a los miembros de nuestra clase. No olvidemos, esta semana estamos orando por la apertura de nuestro corazón para involucrarnos en la misión con Dios. Ese es el desafío número 1. Y si eres maestro de escuela sabática y estás mirando esto, yo te invito a que envíes tu mensaje temprano en la mañana a los miembros de tu clase. No olvides orar hoy por este desafío. Y número 2, de acuerdo a como aparece aquí, el desafío avanzado. Así es como aparece como título. Averigua el nombre de alguna persona con la que te relacionas, pero que todavía no conoces. Y es que puede ser que sepamos algunas cosas de esta persona, pero no hemos entrado en interacción. Y entonces puede ser, dice aquí, un vecino, un compañero de trabajo, un comerciante, un conductor de autobús, un conserje, y comienza a orar por él o por ella todos los días. Así que, número 1, orar para que Dios abra nuestro corazón. Número 2, orar por una persona en específico y hacerlo durante todos los días de la semana. Son desafíos muy sencillos, Miguel, pero que podemos recordarle a nuestra clase, recordarles cómo lo vamos a hacer y ponerlo en práctica. Y son momentos en los que podemos ser parte activa de esta misión, un paso a la vez. Primeramente, Dios, al terminar este trimestre, todos estos desafíos se hayan podido cumplir, y veamos el gran impacto que se tiene después de 13 diferentes semanas en las que activamente estamos con un propósito específico, obrando para la obra del Señor, y veremos cómo funciona. Antes de terminar, me gustaría hacer un pequeño anuncio nada más, a todos los que se han quedado hasta esta parte del video. Estaremos subiendo ahora las lecciones cada domingo, hora de México. De esta manera, la lección se queda. Últimamente han sido los viernes, hora de México, porque de esta manera las personas podían tenerlo antes de compartir, ya sea la lección o de tener el repaso. Pero ahora vamos a ponerlos de los domingos para que de esta manera se quede con más tiempo en la plataforma y ustedes puedan accesarlo, compartirlo, suscribirse. ¿Para qué? Es, nuevamente, esto es para que pueda llegar a más personas y más personas puedan tener la oportunidad de tener estas ideas y compartirlas con otros. Así que gracias por acompañarnos hasta, hasta este momento. ¿Algo que quieras decir para terminar? Miguel, yo creo que muy adecuado lo que dices, particularmente en el contexto de compartir. Es Exacto. el compartir la palabra de Dios es parte de la misión de nuestra vida, y Dios permita que podamos extenderlo de la forma que pueda llegar a más lugares y a más personas
a final de cuentas buscamos que el nombre de Dios sea exaltado por sobre todo nombre. Gracias, Amén. Miguel. Gracias por acompañarnos en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos la próxima. Hasta luego.